Hola, hola. Esto es Telatatis y hoy nos vamos a hacer este saquito tan mono para colgar de cualquier percha, tanto de pared como de estas perchas de IKEA que se ponen detrás de las puertas. También lo puedes colgar de sillas, de camas, de cualquier mueble en general. Y el uso, pues el que le quieras dar, pues para el pijamita del niño, para que te eche la ropita sucia, para guardar algún juguete, los lápices. Eso ya a tu gusto. Bueno, pues vamos a empezar. Venga. Tela. Para el cuerpo y la cola necesitamos unos 60 centímetros por 80. Para las patas y las orejas unos 90 centímetros por 60 centímetros. Si vas a hacerlo todo en una sola tela, te valdría con un trocito de 70 centímetros de largo por metro y medio de ancho. Lo que estáis viendo en pantalla es el dibujo que mandé imprimir directamente sobre la tela. Con esto tengo varias ventajas, que es que no necesito comprar dos telas diferentes para tener dos estampados diferentes y luego que me ahorro un montón de pasos de costura, o sea, me ahorro recortar los patrones, pegarlos, pasarlos a papel de seda y pasarlos a tela. Todos esos pasos te los ahorras. Si quieres comprar esta tela con el dibujo ya impreso, lo tienes en nuestra sección de proyectos de costura en nuestra web, tela-mediotatis.com. Si no, necesitarás los patrones, que también están en nuestra sección de proyectos de costura, en patrones, en la misma web, ¿vale? Y los patrones lo que tienes que hacer es distribuirlos sobre la tela de la forma en la que ves aquí en la imagen, ¿vale? De esta forma es como menos tela necesitas. Los patrones te van a venir en A3 para que tú los puedas descargar en casa, imprimir en casa y luego lo que tienes que hacer, como el dibujo es más grande, tendrás que recortarlos y pegarlos con celo. Bies, unos 70 centímetros aproximadamente. Da igual el color, no se va a ver. Luego, alambre. Depende del grosor del alambre. Yo compré un alambre de estos que venden en el Leroy Merlin, que era un rollo de 20 metros, creo. Era muy finito y venía plastificado, que eso cuesta 3 euros. Velcro, unos 10 centímetros de velcro. Goma eva de color carne o rosita, unos 20 por 20 centímetros, un cuadradito de 20 por 20. Fieltro blanco, 10 por 15 y fieltro negro, 5 por 5. Goma eva y fieltro blanco, fieltro negro, puedes intercambiarlo según lo que tengas en casa, según lo que quieras. Yo es que tenía esta combinación de colores. También necesitaremos pegamento textil. Y bueno, aunque veis en la imagen de los materiales una goma elástica, yo al final no la utilicé. La idea era haberla metido en patas y brazos para que fuesen elásticos, pero al final lo que hice fue meterle el alambre para que se pudiese moldear. Bueno, aparte de todo esto necesitamos pues los útiles de costura de siempre, alfileres, hilos, tijeras, dedal, la máquina, agujas. Y ahora sí que empezamos con las instrucciones paso a paso. Partimos ya con las piezas ya recortadas, como veis en la imagen. Y ahora lo que hacemos primero es colocar los velcros de las manos. Los velcros de las manos vamos a colocarlos para que los brazos puedan pegarse por encima de la cabeza y así poderlo colgar de perchas, de sillas, de camas. Cogemos dos patas que tengan los pulgares en el mismo lado y cosemos en cada una de las patas una de las caras de un trocito de velcro de unos 4 centímetros. Ten cuidado y redondea las puntas para que no pinche. Unimos las patas 2 a 2, derecho contra derecho. Las cosemos dejando el extremo sin coser para poder darles la vuelta. Una vez cosido el pespunte, no te olvides de pasar un zigzag o un remallado. Antes de darle la vuelta, cortamos los piquetes en todas las curvas y esquinas, para evitar que nos salgan arrugas al darle la vuelta. Pues ya tenemos las patitas. Vamos a por la cola. La doblamos longitudinalmente, con el derecho hacia adentro, cosemos un pespunte en todo el borde excepto en el extremo, cosemos también un zigzag o un remallado, hacemos unos pequeños cortes en la curva, sin llegar a la costura siempre, y le damos la vuelta. Y cola finalizada. Orejas. Enfrentamos los círculos 2 a 2 con los derechos hacia adentro. Cosemos un pespunte en todo el borde dejando unos 3 centímetros sin coser para poder darles la vuelta. Damos unos cortes sin llegar a la costura para evitar que salgan arrugas al darle la vuelta. Si no quieres coser las orejas porque son piezas muy pequeñas, redondas y encima hay que darle la vuelta y no siempre quedan bien, puedes preparar unas orejas de fieltro.
No os asustéis, no os habéis saltado ningún paso. Es que, aunque estéis viendo los brazos y las orejas cosidos, fue por error mío, ¿vale? En este tutorial todavía no hemos llegado a ese paso. Bueno, y una vez hecha la aclaración, continuamos. Vamos a usar el bies para hacer dos canales por los que pasaremos el alambre, a modo de columna vertebral. Cortamos dos trocitos de 35 centímetros de bies y lo cosemos al cuerpo trasero por el revés, tal y como aparece en las imágenes. Preparamos un cordón de alambres de unos 75 centímetros. Para preparar el cordón lo que tienes que hacer es coger 7-8 tiras de alambre de la misma longitud y lo retuerces. Rematamos las puntas con celo o con cinta adhesiva. Introducimos el cordón por los canales que hemos hecho con el bies, tal y como puedes ver en las imágenes. Ahora que ya sabemos cómo va el alambre, podemos quitarlo para que no nos moleste en el resto de la costura y se lo pondremos justo antes de darle la vuelta al cuerpo del mono. Importante, si una vez acabada la mochila ves que la cabeza tiende a caerse un poco, lo que tienes que hacer es añadir más tiras de alambre al cordón. No hay ningún problema, puedes hacerlo con el saquito ya finalizado. Vamos ahora con las dos piezas del delantero. Pasamos un zigzag a los bordes rectos de cada pieza. Cosemos un dobladillo en cada pieza, el dobladillo de una sola vuelta, tal y como puedes ver en las imágenes. Nota, si la tela te aguanta sin deshilacharse, mejor espera a coser a que tengas cosido el cuerpo delantero y el trasero para pasarle un zigzag o un remallado, y así solamente lo tienes que pasar uno a las dos piezas de tela. Ahora, a mí se me empezó a deshilachar muy pronto, entonces tuve que pasar un zigzag por separado a cada una de las piezas. Vamos a coser la pata, las colas y las orejas al cuerpo trasero. Para ello colocamos todas las piezas sobre el cuerpo trasero, derechos contra derechos, las unimos por los extremos al borde del cuerpo trasero, quedando las piezas en el interior del mismo. Cosemos un pespunte en todas las piezas. Antes de coser el pespunte, mira a ver si quieres acortar la longitud de las patas, de las inferiores y de la cola. La longitud de los brazos, sin embargo, no la puedes acortar, porque viene muy justita para que rodeen la cabeza y se unan por encima. Antes de unir el cuerpo trasero a los delanteros, recogemos las patas, las cuatro, y la cola para que no nos molesten a la hora de coser. Tenemos que dejar todo el borde del cuerpo trasero libre, tal y como está en las imágenes. Colocamos el cuerpo delantero inferior sobre el trasero y pasamos un pespunte por todo el borde, excepto por el borde recto. Importante, la costura que acabamos de hacer tiene que quedar más hacia el interior que las costuras de las patas y de la cola. Si te fijas, puedes ver que para salvar las costuras de las patas y de la cola, en el fondo he dejado un margen de costura más ancho que en el resto del cuerpo. Hacemos lo mismo con el delantero superior. En este caso, como el superior solapa unos centímetros sobre el inferior, tienes que marcar este punto de solape y empezar a coser unos 2 o 3 centímetros por encima de este punto. Este detalle lo mejor es que lo veas en las imágenes. Importante, igual que con el delantero inferior, esta costura tiene que quedar hacia adentro de las costuras de los brazos y de las orejas. En el tramo que solapa tenemos que hacer un dobladillo para rematarlo, tal y como se ve en las imágenes. Si todavía no has pasado un zigzag a los cuerpos, hazlo ahora y así lo haces a las dos piezas a la vez. En mi caso, como te dije antes, tuve que hacerlo porque a cada pieza por separado porque se me estaban deshilachando. Con el zigzag ya hecho, pues damos pequeños cortes en curvas y esquinas sin llegar a la costura. Bueno, aquí veis ya el saquito dado la vuelta. Antes de darle la vuelta, que no lo he grabado, no le he hecho la foto, tenemos que meter el cordón de alambre dentro de los canales de bies. Colocamos un velcro en la abertura del saquito y esta costura sí que la puedes hacer a máquina, aunque cuesta un pelín, pero bueno, puedes. Vamos con la cara. Recorta las piezas de la cara y pégaselas con pegamento textil. Puedes usar fieltro o goma eva a tu gusto. Yo usé esta combinación porque era la que tenía en casa de un proyecto anterior. Tanto el fieltro como la goma eva se pueden lavar en la lavadora, pero no se pueden planchar. Las que estamos haciendo el saquito con la tela ya estampada no tendríamos por qué hacer este paso. Bueno, yo se lo hice porque me apetecía darle un poco de textura. El siguiente paso ya es opcional.
Descosemos la punta de la cola, introducimos un cordón de alambre, rellenamos con un poco de espuma y volvemos a coser la punta. Ya sea pasando un pespunte a la máquina o haciendo una costura invisible. Con esto lo que conseguimos es poder enrollar la cola. Vamos a meter alambre y espuma en patas y brazos para poder darles forma. En los brazos nos hace falta un cordón bastante gordito, de unas 9 o 10 tiras de alambre, ya que tienen que aguantar el peso del mono y además queremos que queden perfectamente doblados rodeando la cabeza. En las patas nos valen con un cordón de 3 o 4 tiras de alambre. En la imagen veis que ya tenemos preparados los cordones que vamos a meter en las patas y además hemos preparado unas piezas de goma eva que utilizaremos para tapar los cortes. Estas piezas de goma eva tienen forma redondeada, imitan un poco las almohadillas de las manos y de los pies de los monos. Pegamos un corte en las manos y en los pies para poder introducir los alambres y la espuma. Para meter la espuma utilizamos algún objeto largo y delgado. Yo usé una regla. En las imágenes veis cómo quedan ya las patas y los brazos rellenos con espuma y con el alambre. Ahora solo nos queda tapar los cortes con las piezas de goma eva. Pegamos las almohadillas con pegamento textil y ya habríamos acabado nuestro saquito monito. Aquí le tienes colgando de una percha de estas del IKEA que se ponen en las puertas. Espero que os haya gustado, que os haya parecido sencillo, os haya divertido y sobre todo que les guste a vuestros peques. Me encantaría ver la foto de vuestros saquitos, así que ya sabéis, si no os da vergüenza, pues pasarme fotos y las compartimos en redes sociales, ¿vale? Pues nada, ayúdame a crecer. Dame likes, comenta, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo tutorial. Un besillo.